Queridos hermanos, qué bueno volvernos a encontrar en este sábado y pedir al Señor su gracia, su bendición. Siempre estamos bajo la mirada de Dios. Como dice el apóstol Pablo, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Hoy te pedimos nuevamente la luz de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pasamos inmediatamente a meditar en el Evangelio de este día, tomado de Lucas 2, 16, 21. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya los pastores habían tenido noticia de este niño, del nacimiento de este hijo. Y entusiasmados con lo que habían escuchado, ahora ellos mismos van al pesebre y hacen experiencia de encuentro con Jesús. Entonces ya no creen simplemente porque lo que se le ha dicho, sino que ahora ellos mismos han tenido la oportunidad de contemplar el misterio de Dios en esta madre, en este padre y de manera especial en este niño, en Jesús, que se hace niño para inaugurar entre nosotros el reino de Dios. Aquí hay un detalle importante, y es que no basta la fe que yo he escuchado, no basta, podríamos decir, la fe que he recibido por tradición en mi casa, en mi familia, en mi comunidad. Es importante, es el primer elemento, porque la fe entra por la palabra. Es importante entonces que yo mismo haga experiencia de Dios, que yo mismo vaya y contemple a Jesús, que yo mismo tenga como un encuentro personal con Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿y entonces dónde yo me encuentro con Jesús? Pues nos dicen los obispos latinoamericanos en Aparecida que hay muchos lugares de encuentro con Jesús. Primeramente me encuentro con Él en la iglesia, que es como el gran templo de Dios, la gran casa de Dios, donde todos cabemos. Todo bautizado es iglesia. Y por eso también me encuentro con Jesús en el templo, que es, podríamos decir, el símbolo físico de lo que es la iglesia. La iglesia, que es una edificación. Naturalmente la iglesia es la comunidad de los creyentes, pero el templo físico también es lugar de encuentro. Por eso Jesús fue muchas veces al templo. Fue cuando tenía 12 años y después también hizo varias peregrinaciones. Lo encontramos allí en el templo predicando, anunciando y sobre todo ya en el culmen de su historia, de su vida, allí. Y allí contempla a Dios, allí predica la palabra, allí sabe descubrir al Señor en aquella viudita que puso esos 2 centavos en el templo. Jesús se encuentra, hace experiencia también de su Padre en el templo. Nosotros también debemos ir al templo, porque el templo es lugar santo, es lugar de Dios, y ahí encontrarme con el Señor.
y ahora en Navidad encontrarme con el niño. Qué importante es también detenerme en algunos lugares específicos del templo. Y esos lugares, ahora en el pesebre, conviene que en cada capillita, en cada parroquia, haya un pesebre, porque también a través de la contemplación de esas imágenes se eleva mi pensamiento, se eleva mi entendimiento a la contemplación de Dios. De hecho, antiguamente las catequesis se daban con esas grandes pinturas que encontramos en esos grandes templos en Oriente y también en esas grandes basílicas de Roma y de España, que están llenas de imágenes que son expresión de la cultura de un pueblo, pero sobre todo expresión de fe, y como decía ahorita también son verdaderas catequesis. Incluso las catequistas, ¿cuánto conviene que lleven a los niños y que ahí hagan una catequesis, que lean el Evangelio, que le pregunten a los niños qué tú contemplas aquí en este nacimiento, qué tú contemplas? Porque esas pinturas son un libro abierto, nos presentan a María en contemplación, en adoración, nos presentan a un Jesús humilde, a un Jesús pequeño. La condición fundamental para entrar en el reino de los cielos es hacernos niños. Y Jesús es el primero que nos da ese testimonio. Él viene a anunciar el reino, pero viene primero haciéndose niño, en la debilidad de un niño, en la inocencia de un niño, en la ternura de un niño. La ternura de un niño. Los pastores contemplaron a Dios en esa ternura, en esa pequeñez del niño. Ahí se encontraron con Dios. También otro lugar que podemos detenernos en el templo es, por supuesto, el Santísimo, el Sagrario, donde no le contemplamos ya como una imagen, sino la viva divinidad oculta, pero realmente presente en la Eucaristía. ¿Cuánto conviene también a enseñar a nuestros niños y nosotros mismos ir haciendo como un hábito de encontrarnos con Jesús, de ir al Sagrario? En días pasados participaba en un retiro de profesores y decía uno de los dirigentes que había una señora que siempre le decía, mira, tú no has ido donde el hombre hoy. Y ya él sabía cuál era el hombre es Jesucristo, que está ahí vivo, presente, real en el Santísimo. Y es posible que a lo mejor no tenga ninguna moción, hoy vivimos de muchas mociones y pensamos que si yo no me emociono, si no me engranojo, no está el Espíritu. Eso no es así, no. Él está ahí aunque yo no sienta nada, como decía aquel señor, bueno, yo llego aquí, Él me mira y yo le miro, en algún momento quizás podemos sí experimentar alguna cosa de esa, alguna emoción, que todo eso es importante, ¿no? Porque nos anima, pero lo importante es estar ahí con el amigo e ir cultivando esa relación de amistad. Entonces Jesús, Eucaristía, lugar de presencia, de encuentro, de contemplación de Dios también. Lo encontramos en la escucha de la palabra, cuando yo tomo el Evangelio y lo leo, y vuelvo y lo leo, y lo medito, y digo, veo lo que el Señor me dice, lo que el Señor les dijo allá a aquellos discípulos, lo que me dice a mí hoy, y a lo que me compromete este Evangelio. Ya estoy sacando ahí una enseñanza, y que me estoy encontrando con Jesucristo, que es la palabra. También en el sacramento de la reconciliación, qué bonito es cuando uno se arrodilla ante el sacerdote y pide perdón con humildad. El Señor ensalza al humilde, lo llena de gracia, de bendición, y confesarnos es un acto de humildad. Es un acto de humildad, como aquel publicano, ¿verdad?, que no presume, sino que dice, Señor, ten piedad de mí, yo soy un pobre pecador, ten piedad de mí, mira, he faltado en esto, tú eres tan santo, tú eres, mirándote a ti, yo me miro tan pequeño y tan nada, perdóname. Y entonces el Señor se desborda en gracia, porque esa es la verdad, y el Señor es la verdad. Los pastores también van a anunciar, no solamente contemplan, también anuncian. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer un breve corte ahora en este momento y ahorita continuamos con el desarrollo de esta meditación.
Bien, continuamos con esta meditación de los pastores que llegan hasta aquella cuevita de Belén a contemplar a ese Jesús niño, ese Jesús débil, ese Jesús humilde, ese Jesús pobre. Y ahí se llenan de alegría, se llenan de gozo. Y nos dice el evangelista Lucas también en este evangelio que María contemplaba todas estas cosas guardándolas en su corazón. Desde el mismo momento de la concepción, María va contemplando este misterio que Dios va teniendo con ella. Y va recordando las palabras de Isabel también que le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María también va como haciendo ella misma este rosario, porque ese es el rosario, contemplar esos misterios y también recordar esas palabras. Fíjense que el Ave María lo que hace es unir el saludo del ángel con esas otras expresiones de Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia, así la salud del ángel. Salve significa te saludo, es una palabra latina. No es que salva a María, como dice, oí en días pasados una pastora protestante. Es un saludo latino. En latín, salve significa saludo. Por eso decían los gladiadores cuando pasaban ante el César a esos combates, salve César, los que van a morir te saludan. Es decir, te saludamos César. Pues el ángel también le dice, Dios te salve, Dios te saluda. Es el saludo del ángel. ¿Y cuál es el saludo? Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y entonces Isabel completa eso, no porque eso le salió, podríamos decir, una expresión como un papagayo, no. Dice el Evangelio, llena del Espíritu Santo. Y se llenó del Espíritu Santo cuando se encontró con María, que la saluda, y María como lleva a Jesús en su corazón y en su vientre. Isabel inmediatamente entra en sintonía con Dios y se llena de gozo. Y por eso dice la palabra que a voz en grito, dice esa palabra, bendita tú entre las mujeres. Y no solamente eso, sino cómo he merecido yo que venga hasta mí la madre de mi Señor. María va meditando todo esto. Y por eso también cuando va pasando por momentos de prueba, porque pasa por momentos de prueba, cuando José, podríamos decir, no entiende lo que está sucediendo, María va recordando esas palabras. Y ahí va encontrando fuerza para seguir diciendo, hágase Señor tu voluntad. Yo no entiendo. Me he encontrado en este momento de luz, pero Señor, hágase, 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 hágase tu voluntad. Isabel también le dice otra expresión muy bonita, dichosa tú que has creído, dichosa. El que cree es una persona dichoso, bienaventurado. Bienaventurado porque la fe sana, la fe salva, la fe libera, la fe nos llena el corazón de esperanza, de luz. Tenemos un sentido por el que vivir y por el que morir. Entonces, ¿qué más pedimos? Dichosa tú que has creído, porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María va meditando esto, ahora medita también el encuentro con los pastores, el encuentro con los pastores. Y claro, aquí también María se llena de gozo, se llena de luz. Se llena de luz porque son momentos de gracia del Señor. Estos pastores no fueron a chismear a Belén, no fueron a llevar también la alegría, a compartir su don, a compartir su esperanza, a compartir lo que habían escuchado. Y ellos también, por eso dice la palabra, que se llenaron de alegría, de gozo y se marcharon alabando a Dios. Todo el que se encuentra con Jesús no le queda otra cosa que alabarle, que adorarle, que bendecirle, que comunicar lo que se ha contemplado, lo que se ha visto, lo que se ha oído contemplar. Se volvieron dando gracias, alabando, glorificando a Dios, como muchos otros también ya en la vida pública de Jesús, al encuentro con Él, al recibir su gracia, sus dones, sus bendiciones, también no podían guardarse eso. No, esa luz les desbordaba, esa luz les invadía. Y aunque Jesús decía, hagan silencio, no se lo digan a nadie, no podían.
No podían, no era por maldad, era que no podían. Eso se desborda porque es la presencia del mismo Dios en el corazón del hombre. Otro rasgo que hoy subraya el Evangelio que acabamos de escuchar, esta visita de María, de los pastores a Belén, es que a los 8 días María y José van a circuncidar el niño. La circuncisión era el signo de la pertenencia al pueblo de Israel. Podríamos decir, Jesús entró dentro de una historia, asumió una cultura, se encarnó. Encarnarse es eso, es asumir. Y qué lección tan grande nos da este misterio de la encarnación. También nosotros como obispos y como sacerdotes, como misioneros. El misionero no va, podríamos decir, de inmediato como a cambiar cosas, no, va a estar con la gente, va a escuchar a la gente, va a encarnarse con la gente, va a aprender la cultura. Y luego entonces ya así después comienza a dar. Ese es el testimonio de Jesús, ese es el testimonio de Dios, esa es la forma de llevar el Evangelio. No es a ir de una vez cambiando todo y dando boche, y aquí el que manda soy yo, ¿por qué es eso? No, Jesús se hace niño, Jesús aprende, Jesús asume una cultura, todo lo asume. Y luego entonces después va, ¿verdad?, corrigiendo, va haciendo el aporte, cumpliendo con la misión que ha de cumplir. La circuncisión entra dentro de todo ese elemento. Le pusieron por nombre Jesús, como se lo había dicho el ángel antes de la concepción, o en el momento de la concepción. Se lo dijo a María, también se lo dijo a José. Tú le pondrás por nombre Jesús. Es importante también este detalle. A veces en nuestras familias ponemos nombres que uno dice, pero ¿y qué nombre es ese? ¿Qué significa eso? Tanto es así que mucha gente hasta se ha quitado el nombre. Se ha quitado el nombre y otros también. Uno dice, ¿y qué significa este nombre? Es importante también poner nombres, hasta para eso, podríamos decir, pedirle al Señor la gracia, Señor, ilumíname, dame un nombre bonito. Y hay tantos nombres bíblicos en la Biblia de personajes, y además también poner un nombre de un santo es como poner a ese hijo bajo un patrocinio, bajo una tutela, bajo una custodia. Yo doy gracias a Dios que mamá me puso el primer nombre José, San José. ¿Cómo no venerar a San José? Quien fue el custodio de Jesús, el custodio de María, y sigue siendo el custodio de los seminarios, el custodio de la iglesia. Así en la Biblia encontramos muchos nombres y por ahí también hay muchas personas que ponen a sus hijos Esther, Ruth, Raquel, Sara. Son nombres bonitos y que tienen un significado. Nosotros a veces podríamos decir influenciados por esa cultura norteamericana, y ya incluso ni eso, ya es comenzando a inventar. No es que no seamos creativos, pero sobre todo pidamos al Señor que nos dé luz, ¿verdad?, para poner nombres, como decía, que tengan un significado, que tengan un sentido, y sobre todo poner a nuestros hijos bajo la custodia, la tutela de un santo, como hacían nuestros papás. Nuestros papás le pusieron por nombre Jesús, y ese nombre significa Dios salva, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. En ese nombre hay salvación, en ese nombre, ¿verdad?, se echan los demonios, el nombre de Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos contemplado en estos capítulos los misterios de la infancia, misterios de la vida oculta. Ahora vamos a ver la vida pública de Jesús. Vamos a iniciar con ese otro capítulo, siguiendo lo que la Iglesia nos va proponiendo cuando entramos en el estudio y la catequesis sobre Jesús, sobre la persona de Jesús. El bautismo de Jesús.
el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, vienen a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Juan el Bautista proclamó un bautismo de conversión porque era un bautismo de preparación a recibir el Señor, a recibir el Mesías. Así como nosotros también no podemos recibir los sacramentos donde recibimos la gracia de Dios en estado de pecado, por eso antes de recibir la Eucaristía debo confesarme, antes de recibir la confirmación debo confesarme, antes de contraer matrimonio debo confesarme, antes de recibir el orden sacerdotal o episcopal debo confesarme, hacer mi retirito y confesarme, hacer mi preparación. También Jesús quiso que antes de su nacimiento Juan preparara a este pueblo llamando a la conversión. Y como hemos visto en estos días, a él se acercaban las prostitutas, se acercaban los militares, se acercaban los fariseos, se acercaban los publicanos, diciéndole, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Porque la conversión significa un cambio, por eso él le decía, bueno, pues el que tiene comida que le dé al que no tiene, el que tiene 2 túnicas que le dé una al que no tiene, porque la conversión no es solamente conversión de lo que estoy haciendo mal, no es simplemente no extorsionar, no es simplemente no coger lo que no es mío, no es solamente prostituir la sexualidad, no, la conversión es también conversión para el bien, para hacer el bien. Y es por eso que Juan, conociendo a Jesús, que es su primo, y conociendo a María y a José, se extraña cuando ve que Jesús se acerca y se mete allí a la fila de los pecadores. Juan se extraña, porque sabe que Jesús es santo, que Jesús no es un pecador público. Allí iban los pecadores públicos. Pues esta gente que tenían pecados gruesos, pecados gordos. Naturalmente, no solamente el que tiene este tipo de pecado, no todos de una u otra manera necesitamos también pedir la purificación. Pero bueno, podríamos decir, razonable la actitud de Juan, no porque él supiera que ese es el Hijo de Dios, todavía Juan no sabe eso. Eso es después de la resurrección. Los mismos apóstoles, aunque Pedro dijo, mira, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dijo eso, pero lo dijo inspirado por una gracia especial del Espíritu. Después de la resurrección es que eso llega a ser plena luz y entonces ya podríamos decir, llegó como el momento de la desvelación total. Pero mientras tanto, María es la única que sabe lo que está sucediendo y va guardando todo eso en silencio en su corazón, esperando que llegue la hora de esa manifestación. Y José también, podríamos decir, con José también como partícipe de esa revelación del ángel. Pero los dos, si María hace silencio, José todavía es hombre de mucho más silencio. Porque María por lo menos nos la presenta el Evangelio diciendo algo, pero José no dice nada. Sin embargo, nos lo presenta obedeciendo, acogiendo la palabra de Dios, acogiendo la voluntad de Dios. Y por eso, como decía Juan, se extraña. Sin embargo, Jesús insiste. Y es porque ahora Jesús trae un nuevo bautismo. Y ese bautismo es que el bautismo no solamente nos borra el pecado, sino que nos da algo más grande. Nos hace hijos de Dios. Así como ese bautismo fue la manifestación de Jesucristo como el Hijo por naturaleza,
ahora nosotros también cuando somos bautizados, se nos perdonan los pecados y somos constituidos hijos de Dios. Hay un plus, es mucho más grande ser hijos de Dios, hijos de Dios. ¡Qué grandeza! Damos gracias a Dios por este momento que nos ha concedido, por esta gracia. Vamos a pedir al Señor también que a nosotros nos dé la gracia de la conversión, que nos dé la gracia también de una conciencia filial, de amar a nuestro Padre Dios como Jesús lo amó, de ser verdaderos hijos de Dios. Y que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, les llene de gracia, les conforte, les llene de sus gracias y bendiciones. Amén.